La utopía o el ideal es inalcanzable. Si te mueves 10 pasos, la utopía o tu ideal se aleja 10 pasos. Si te mueves 20 pasos, se aleja 20 pasos. Le preguntaba a un periodista, entonces, ¿qué sentido tiene definir un ideal si nunca lo vas a alcanzar? Es más, que cada vez que te acerques se aleja. Claro que tiene un sentido, dijo él. El sentido de esa utopía, de ese ideal de vida, es que te sirve para caminar. Independientemente de si te acercas, de si lo logras o no lo logras, te sirve para caminar. Imaginemos un segundo esa utopía, convertida en realidad. Cada uno evolucionando desde la herramienta de liderazgo, transformando su vida, desprendiéndose de lo que no, agregando lo que sí, encontrando su centro, persiguiendo sus ideales. ¿Qué construiríamos socialmente? Hoy nos acompaña Mauricio Castillo, licenciado en Educación y magíster en Ciencias, con una amplia trayectoria como ex catedrático universitario y formador de maestros. Es autor de varios libros sobre liderazgo, donde propone una mirada basada en el comportamiento animal y cuenta con más de 30 años de experiencia como conferencista. Desde hace más de 20 años emprende en el network marketing, enfocado en el desarrollo del liderazgo en las personas. Amigo, qué placer tenerte acá en Argentina. Bienvenido. Qué lindo que estés acá compartiendo con nosotros. ¿Por qué elegiste Argentina estos días para venir a vacacionar? Bueno, primero que todo, Yamil, gracias por la invitación. La verdad, te digo de corazón, me siento honrado que me hayas invitado. Y es un placer servir y me encanta si se puede agregar valor desde mi experiencia, de mi conocimiento. Sería lindo para que le sea de utilidad a la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar. Con mi esposa, que decimos cariñosamente Pancha, dentro de nuestro mapa de sueños de viajes estaba la Patagonia Argentina. Okay. Pero como sabemos, y si a un sueño no se le pone fecha, se puede quedar en una vaga ilusión. Entonces dijimos hace como año y medio, pongámosle fecha, abramos un sobre para ir metiendo dinero que se llame Patagonia. Y entonces dijimos, vamos a Buenos Aires primero unos días, luego Bariloche y luego Calafate. Y lo fuimos diseñando con el apoyo de amigos, del internet, y está saliendo re lindo. Estamos muy contentos, felices de estar acá. Recién estábamos conversando con Mauricio, nos juntamos un ratito antes de la entrevista a tomar un café y estábamos conversando un poquito. Me presentó su último libro, acá Biología del Liderazgo, que me lo regaló, gracias, amigo. Todo amor. Lo voy a leer cuando llegue a casa. Y conversamos y dijimos, bueno, vamos a conversar un ratito para compartir un poco puntos de vista, ideologías, criterios. Claro, hablamos 2 horas, se pasó así, espectacular, así que esta entrevista yo creo que puede fluir para cualquier lugar. Eso me parece maravilloso, de poder agregar valor a las personas a través de la fluidez, que es una característica del liderazgo. Pero antes de meternos en temas puntuales de liderazgo, me gustaría preguntarte, si hubo un momento puntual o una serie de momentos puntuales en los cuales has hecho clic justamente o te ha caído la ficha, como dicen en Argentina, y tomaste la decisión de ser emprendedor, tomaste la decisión de dejar atrás todos los modelos de pensamientos del empleo y decidiste, voy a ser emprendedor por estos motivos o por esta situación. Vale, me encanta esa pregunta, Yamil, porque por ahí creo que debemos de arrancar justamente. Okay. Antes de emprender, concretamente en el network marketing, yo era empleo público. Yo completé 14 años como empleo público. En ese momento tenía un cargo directivo en la Secretaría de Educación de Bogotá. Tenía buenos ingresos, tenía ciertos beneficios, estabilidad. O sea, yo estaba bien, pero no era feliz. No estaba plenamente realizado con lo que hacía, no me sentía apasionado. Sentía que no estaba desarrollando plenitud mis talentos, que mis sueños estaban empolvando, sobre todo de realización profesional, personal. Y en esa época yo estaba buscando algo y con un grupo de amigos, para resumirte la historia, creamos una fundación en el papel, una fundación cuyo objeto era promover el desarrollo de las habilidades de liderazgo en las personas. Entonces creamos esa fundación, se creó legalmente, empezamos un proceso de autocapacitación entre nosotros antes de empezar a hacer proyectos hacia la gente y quedó en el papel. Porque yo
tenía la idea de independizarme. Yo quería independizarme, no quería depender más de jefe, de horarios, de entregar informes, de una vacación al año, de un ingreso fijo establecido, pero más allá del ingreso, es más, pensaba yo en el ser y en el hacer. Y que sabía que como consecuencia venía el tener y venía la parte económica. Entonces, yo decía, con esta fundación me puedo independizar más o menos en 10 años, claro, decía yo. Y yo decía, sin nunca haber emprendido nada, yo decía entre mí, por lo menos tenía sensatez, o sea, claro, no para independizarme ni en un mes ni en un año. Dije, en 10 años sería bueno, sin dejar el empleo todavía. Y en ese interín, un gran amigo mío, con quien habíamos sido líderes universitarios, me llama y me invita a conocer el proyecto de Network. Y ese proyecto de Network fue realmente, me hizo clic, dije, por aquí es. Y porque vi la posibilidad de tener un vehículo, porque me ha gustado la educación, he sido docente universitario, un vehículo para ser conferencista internacional. Yo había terminado en ese momento recientemente mi segundo libro, levantándome a las 3 de la mañana, escribiendo hasta las 6, porque a las 6 tenía que irme a la ducha, a bañarme, luego a las 7 en el paradero de buses para estar en las 8 en la oficina todos los días. Yo decía, quisiera un día quedarme en sudadera o en chanclas hasta el mediodía escribiendo, o viajar y escribir mientras viajo, sin horario, ni fecha, ni calendario, como solemos decir. Y eso fue de lo que más me motivó a emprender. Y seguramente desde el momento que, bueno, tomaste la decisión de salir de esa zona de confort, empezaste a emprender. En el emprendedurismo encontraste 1000 desafíos y sobre todo en la primera parte, me imagino. ¿Nos querés compartir algunos de los desafíos que más tuviste que sortear, que más tuviste que atravesar, que hayan sido complejos desde lo económico hasta el estatus, hasta las relaciones, los cambios inclusive paradigmáticos que debiste haber tenido? Pues mirar, yo pienso que el principal desafío es el cambiar el chip mental, el desarrollar mentalidad empresarial, porque fui formado en el mundo laboral, fui formado para laborar, para ser empleado en el ámbito académico fundamentalmente, y llevaba 14 años trabajando, no había como tal hecho emprendimiento, no había tenido negocio, no había tenido empresa, nada. Entonces pienso que el principal desafío fue desarrollar mentalidad empresarial, que la sigo desarrollando. Hay cosas que todavía me cuestan, es increíble, porque hay gente que me dice, pero es que llevas más de 20 años como emprendedor y 14 años como empleado, hace rato de mentalidad empresarial. Yo le dije, no, es que no solamente unos 14 años de empleado, tienes que sumarle el pre-kinder, el kinder, la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria, la maestría, todo eso fue formación para el mundo laboral. Entonces no es tan sencillo esa parte. Lo otro, lo del estatus, al principio sí me pegaba un poco, porque la oportunidad de emprendimiento yo tenía que contársela, por ejemplo, a jóvenes universitarios que ganaban un salario mínimo en un empleo. Y yo decía, pero bueno, yo soy profesional con maestría, he sido catedrático universitario, autor de libros, y que me deje plantado o que decimos coloquialmente en Colombia, que me mame gallo, o sea, que me bananee, que así te espero a tal hora y luego a tal otra y luego no llegue. Eso siempre pega un poco en el ego, pero el sueño... Es que te tomen el pelo. Eso, que me tomen el pelo. Es más decente, gracias. Entonces, le dije, pero que por ejemplo, ¿no? Pues que esta peladita, decimos en Colombia, una sardina, una pibita de 18 años me toma el pelo a mí con toda la formación. O sea, yo no necesito hacer esto. Por momentos como que el ego me ponía contra las cuerdas, pero yo sentía que el sueño era más fuerte. La razón por la que emprendí era más fuerte. Dije, no, lo que tenga que pasar, lo que tenga que solventar, los obstáculos que tenga que sortear, yo estoy enfocado en mi sueño y no en las piedras del camino. Entonces, importante por eso tener un sueño, una motivación muy fuerte que haga que uno nunca pierda el rumbo. Amigo, antes de meternos en temas más sutiles, sensibles, sueños, propósito, te quiero preguntar de algo que dijiste que me parece clave y que es algo que hasta a mí me costó mucho decodificar. Cuando hablamos de mentalidad empresarial, ¿a qué te referís con mentalidad empresarial? ¿Nos puedes tirar algunas características que difieran entre lo que es una mentalidad empresarial de lo que no lo es? Bueno, yo pienso que tener mentalidad empresarial sin ser versado en el tema ni una autoridad en el asunto, pero por la experiencia, yo pienso que una persona que piensa empresarialmente empieza a tener visión de largo plazo. Es decir, no está casado con el inmediatismo y que si no me resulta, entonces abandono y emprendo otra cosa,
porque quiero resultados ya no. Pienso que un empresario piensa a largo plazo, desarrolla visión, logra ver más allá, como decimos coloquialmente, no solamente ve lo que le enseñan sus ojos, sino que logra ver de alguna manera con la mente y con el corazón. Creo que una persona con mentalidad empresarial no necesita tener un jefe que le diga qué hacer, cuándo hacerlo, que alguien lo esté supervisando o fiscalizando. Es una persona que no tiene necesidad de rendirle cuentas a nadie, pero que se autoexige, que se autodisciplina para hacer las cosas, que es una persona que se empodera, que toma decisiones, que es capaz de resolver. Yo pienso que todo eso tiene que ver, sus elementos tienen que ver con mentalidad empresarial. Seguramente cuando has tomado la decisión de emprender, has tenido miedos y también has tenido una versión muy valiente que te llevó a tomar la decisión de elegir un camino del cual un día hablábamos con Pablo, con un amigo, que él me decía, ¿vos te inscribirías a una competencia, a una actividad deportiva en el cual sabes que el 95% de la gente se muere en esa actividad deportiva? ¿Harías ese deporte? Y uno dice, no. Sin embargo, eso pasa en el mundo del emprendedurismo. El 95% de la gente queda en el camino, muere. Entonces, ese 5% de personas que suelen tener éxito, que construyen modelos de negocios exitosos, que construyen una personalidad de liderazgo, han pensado en algún momento y ¿podré ser parte de ese 95 o estaré siendo parte de ese 5? Siguiendo con la temática de la mentalidad empresarial que has tenido. Has tenido miedos y has tenido esa versión valiente. ¿Cuál fue o qué es lo que generalmente lleva a la gente a convertirse en ese 5? ¿O qué fue lo que te llevó a vos? ¿Hubo un sueño? ¿Hubo algo? ¿Hubo una meta? ¿Hubo una decisión? ¿Hubo algo de la familia? ¿Qué te llevó a vos a ser parte de ese 5? Ole, Regio, qué buena pregunta y invitación a la reflexión y a compartir. Fíjate que esa estadística yo no la tenía tan clara cuando decidí emprender. Okay. Capaz que se la tengo tan clara, de pronto dudo. Bueno. Ahora, en mi libro Biología del Liderazgo, sí pongo esa estadística. Incluso cito también la estadística de la Cámara de Comercio Argentina. Okay. Haciendo una analogía con la mortalidad que ocurre en la naturaleza, también ocurre una alta mortalidad empresarial. Ahora tengo más información y más conciencia del asunto. Cuando decidí emprender, no la tenía tanto. Pero sí sabía que, como sucede en el taekwondo y en el taekwondo, que como sucede en el ámbito de la universidad, hay mucha deserción, hay mucha mortalidad, como cuando alguien quiere estudiar inglés o quiere estudiar violín, en fin. Entonces, yo sabía que mucha gente se rajaba, decimos coloquialmente, o abortaba el emprendimiento. Y sobre todo esta modalidad donde no hay nada invertido en el network y si te sales, pues como que no te pasa nada. Pero yo me enfoqué, o sea, yo no di lugar mentalmente a que no lo iba a hacer y a que no iba a dar resultado. Yo, cuando me presenta una oportunidad, yo dije, yo voy a tener resultados, no importa el tiempo que me tome, no importa el costo que tenga que pagar, pero yo estaba enfocado en lo que quería conquistar. Y dije, yo voy a quemar las barcas mentales, no las barcas físicas. Quemar una barca física, haciendo la analogía, es como renunciar al empleo. Entonces dije, no, yo mantengo esta barca para seguir navegando, pero mentalmente me determiné. Es decir, si yo no di lugar a que no me funcionara este emprendimiento. Yo no dije, y si no me funciona este emprendimiento, entonces hago otra cosa, me empleo en esta otra, o doy cátedra universitaria, o hago consultoría. No, dije, esto me tiene que funcionar y no concibo que no funcione. Por consiguiente, me propongo hacerlo funcionar. Entonces, eso fue algo muy importante. De esa manera no doy cabida a la posibilidad de que esté en el 95%, porque yo consideré en ese momento, y lo considero con más veras ahora, que estar en ese 5% de los que tienen éxito en su emprendimiento y pasan la barrera de los 5, los 10 años y más, está en cada quien. Entonces yo decidí que iba a ser parte de ese 5%. Y lo que te comentaba hace un momento, la razón, el deseo ardiente, era lo que siempre me ha mantenido en la certeza de que lo iba a lograr. Ahora, algo que yo veía que me parece muy importante es también que la persona tenga un sueño grande, pero a veces cuando la persona tiene un sueño grande y ve que este emprendimiento es el vehículo para lograrlo, puede ver el sueño tan lejano que de pronto no le quema tanto. Yo tengo un sueño
grande y un sueño, una razón más cercana, más factible de lograr en un corto, mediano plazo, ya era la independencia económica. O sea, no depender más económicamente de un empleo. Entonces yo vi que eso podía hacerse entre 2 y 3 años. Entonces lo veía tan cerca que estaba más a la vista y dije, yo lo puedo lograr. Y eso era lo que me impulsaba a que hiciese lo que tuviese que hacer para poderlo conquistar. Muy bueno, amigo. ¿Pensás que todos los seres humanos pueden emprender y que todos los seres humanos pueden construir esa mentalidad de certeza, de convicción, que prácticamente anula o elimina esa duda que te mete en el juego del 95%, según lo que vos me estás compartiendo, que cuando yo reviso reviso un poco los momentos que me ha tocado compartir con emprendedores exitosos, tienen este común denominador, de que no entró la duda de que iban a tener éxito. Por ahí entraron dudas de estrategia, de formas, de técnicas, pero sabían que iban a lograr tener éxito. Entonces, ¿vos creés que esa mentalidad la puede construir todo el mundo o en realidad hay algo genético por detrás o eso se va adquiriendo en el paso del tiempo? Con la ¿Qué pensás relación a eso? Ok, bien. Yo honestamente creo que toda persona, por su misma condición humana, tiene la posibilidad de generar mentalidad empresarial y tiene la posibilidad de emprender. De hecho, en mi libro anterior a este, mi cuarto libro, ¿Cuál es tu clic?, hay un capítulo que se titula ¿Es para ti el emprendimiento? Y si la persona quiere emprender, si tienes la voluntad de emprender, te vas a dar cuenta de que tienes todas las posibilidades. Ahora, otra cosa es que la persona no quiera hacerlo. No todo el mundo quiere hacer. La persona dice, no, a mí me gusta realmente, yo quiero tener un sueldo fijo, quiero ser empleado, quiero estar como, entre comillas, más cómodo. Entonces, no es porque no pueda, es porque no quiere, no es su aspiración. Entonces, si no es su aspiración, pues no desarrolla esa habilidad. Ahora, yo también te aclaro, hay personas que yo he visto que tienen aptitudes para el emprendimiento, que desde muy pequeños hacían negocios, tenían iniciativas. Claro, a esas personas se les puede dar más fácil desarrollar esa vena emprendedora, pero no quiere decir que el que no nació con ese equipamiento genético no lo pueda hacer. No, toda aquella persona, considero yo, que se lo proponga puede emprender. Algunos nos costará un poco más que otros, que tienen más facilidades y un mejor antecedente, pero creo que todo el mundo, si se lo propone, podría emprender. Te sumergiste al liderazgo. Entraste ahí previamente a desarrollar negocios. ¿Qué es el liderazgo para vos? Bueno, yo hablaría de un liderazgo de dos ámbitos, en el ámbito colectivo, podría decirse, y en el ámbito personal. Okay. Para mí el liderazgo personal es atreverse a desarrollar las potencialidades, atreverse a identificar y desarrollar los talentos, atreverse a dar pasos firmes cada día hacia su mejor versión. Para mí ese es un liderazgo personal. Y algo ya más a nivel colectivo es desarrollar como esa capacidad, esa habilidad de influir a otros, contagiando una visión y estar dispuesto a servirle a ese colectivo camino a esa visión, que generalmente es una visión compartida, que no quita, que no elimina, que no omite la posibilidad de que cada quien tenga su sueño específico, pero que hay una visión que los une a todos. Y eso ocurre mucho en el network. Oh, bueno. En el network generalmente hay una visión compartida de poder servir a otros para que cambien positivamente sus vidas a partir de una oportunidad de emprendimiento y buscamos crecer en equipo. Y claramente en el marco de esa visión hay personas que tienen sus sueños específicos, sus metas muy particulares, pero que no se contraponen con la visión compartida. Oh, bueno, amigo. Teología del liderazgo. Hay mucha naturaleza acá. ¿Crees que en la naturaleza se ve liderazgo? Sí, nos dan un montón de ejemplos de la naturaleza y en particular el reino animal nos da grandes ejemplos. Fíjate, muy curioso, yo estudié licenciatura en educación con especialidad en biología, hice una maestría en hidrobiología, pero me metí más en el ámbito de la educación y concretamente en el ámbito de promover el liderazgo. Entonces, algún día quise unir conceptos, conocimientos, algunas experiencias en el ámbito de la biología con el liderazgo. Okay. Me puse a buscar en internet qué era biología del liderazgo y la mayoría de obras que hay de publicaciones hace relaciones a la fisiología humana con el liderazgo. La parte del cerebro, la neuroplasticidad y todo este tema, la parte hormonal que está en juego cuando alguien desarrolla liderazgo.
pero no una relación por ejemplo, de la ecología, del comportamiento animal con el liderazgo, muy poco. Entonces, le puse biología del liderazgo y me enfoqué más en esa parte. Sí, claro que sí. Muchos animales nos dan lecciones de liderazgo. Por ejemplo, recuerdo que del águila, recuerdo que los estudiosos de las aves, particularmente del águila, dice que el único, para poner un ejemplo los que están en el libro, que el único animal que se atreve a atacar el águila, como decimos coloquialmente, a molestarla, a incomodarla, es el cuervo. Entonces, que cuando el águila es atacada por el cuervo, el águila no se pone a pelear con el cuervo, sino que más bien, de manera silenciosa, se encarga de ascender. Y sigue ascendiendo y el cuervo sigue picoteando y sigue molestando y llega el águila a una altura tal que el cuervo termina desprendiéndose por falta de oxígeno. Entonces, yo hago la analogía con el emprendimiento. Entonces, yo digo a la gente, sé como el águila. En lugar de estar peleando con los cuervos, discutiendo con los cuervos, tratando de convencer los cuervos, perdiendo energía peleando con el cuervo, más bien ocúpate de ascender. Ocúpate de ascender, de crecer a una altura tal que los cuerpos se desprenden por falta de oxígeno. Es una enseñanza linda de la naturaleza, en este caso el comportamiento animal, particularmente del águila. Bueno. Y otro tema también tiene que ver con la metamorfosis. Yo tuve la oportunidad en mi materia de embriología de hacer un seguimiento a la metamorfosis de la rana desde el huevo hasta que va a renacuajo y luego ya a rana adulta. Y yo me doy cuenta que ese proceso de metamorfosis es un proceso que siempre está en evolución, que nunca es interrumpido. Si de una u otra forma fuera interrumpido, no llegaría al resultado final y es ser un renacuajo y luego una rana adulta. Y yo hago la analogía con el liderazgo. El liderazgo también es un proceso de transformación, de desarrollar habilidades, de forjar el carácter. Pero normalmente en los emprendimientos, y particularmente en el ámbito en el que yo me muevo en el network, hay personas que detienen ese proceso y en vez de estar en modo estadio evolutivo, se ponen en modo estación. Es decir, que se salen del proceso y se estacionan a la vera del proceso. Y luego quieren volver otra vez a retomar el proceso y luego hay un obstáculo y se salen. Luego hay una situación y vuelven y se salen, vuelven y se enrutan y pueden pasar 10, 20 años y nunca logran el resultado que se propusieron porque interrumpen la metamorfosis. La rana no la interrumpe. Genéticamente está programada para que siga, no importa que sean los cambios imperceptibles. Sigue su proceso para luz al renacuajo y luego la rana adulta. En el emprendimiento solemos interrumpir los procesos. Entonces la persona suele decir, no, es que yo estoy en mi proceso. Y yo le digo, está bien que hagas tu proceso, pero hazlo dentro del proceso de desarrollo de liderazgo o de construcción de tu negocio. Porque si lo haces a tu manera y de forma intermitente, estás en tu proceso, pero te has salido de el proceso de desarrollo. Entonces, es una linda enseñanza que nos da la metamorfosis, por ejemplo. Muy bueno. Estaba pensando, a partir de que ibas hablando, no sé si en este libro vos das ejemplos sobre las hormigas o sobre o sobre los lobos. ¿Comportamiento sí? En este libro lo compartís. Ahí hablo sobre las hormigas, del trabajo en equipo de las hormigas, de la cooperación de los delfines, por ejemplo. Del empuje del rinoceronte. Muy bueno. Del cocodrilo, el cocodrilo como animal todoterreno. El cocodrilo hasta trepa árboles. Fango, tierra, charcos, agua. Tiene una gran capacidad pulmonar de estar muchas horas bajo el agua. Y es un ejemplo de liderazgo porque el líder debe ser una persona que pueda hacer frente ante cualquier situación y seguir avante y no dejarse ahogar por las circunstancias. Y pensaba los tipos de liderazgo que debe haber, porque pienso en las hormigas cómo se autorregulan de forma cooperativa y por ahí seguramente el liderazgo más verticalista del lobo, ¿no? Como persiguiendo y controlando, ¿no? O sea, persiguiendo al lobo más viejo, el que va adelante, ¿no? El que puede caminar a ritmo más despacio, entonces la manada adaptándose a ese lobo. Digo, bueno, ¿cuántos tipos de liderazgo? Y pensaba también en mi animal, en mi perro, ¿viste? Y digo, y para meterme más en un tema más sutil como el ego, digo, ¿cómo nuestra personalidad se transforma con los animales cuando no nos sentimos juzgados?
cuando en Cómo burlar al diablo también se habla un poquito de eso. Uno con el perro es genuino. Uno con el perro, vos no sentís que el perro te está jugando. O con un niño. No sentís que el niño te está juzgando. Viste que la gran mayoría de las personas cuando hablan con animales le hablan como si fueran bebés. Ay, pellito, le hablan como... Entonces, ¿no considerás que en el liderazgo tiene que haber identidad genuina y no que se parezca a nada? ¿Vos qué pensás en cuanto a la identidad del liderazgo? ¿Qué características tiene que tener una persona para ser un líder? Para vos, ser genuino, ser transparente, ser humilde, o no, se pueden tener otro tipo de características que sean opuestas a estas e igual liderar. Vale, eso que has citado vos es totalmente claro e importante. Lo que sucede es que cuando solemos citar las características que debería tener un líder, se nos vuelve más largo que un listado de mercado. Okay. Y entonces cuando la persona se pone a leerlas, dice, no, es Mandrake, Superman y Tarzán. Y pare de contar, yo no me asomo ni a la tercera. Entonces, solemos decir en esencia que toda persona, por su condición humana, tiene la capacidad de desarrollar habilidades de liderazgo. Okay. Por eso afirmamos que somos líderes por naturaleza. De hecho, es el título valga la cuña, es el título de mi tercer libro. Y yo recuerdo, a propósito de ese tema, que al final de varias conferencias me preguntan una pregunta que es bastante trillada porque la hemos escuchado en todo lado y leído en todo lado. Y es, bueno, ¿el líder nace o se hace? Se hace. Entonces yo le digo, mira, todos nacemos con el potencial de ser líderes, pero pocos se proponen hacerse líderes. Entonces yo diría que básicamente una persona que desarrolle una visión, que tenga un sueño y que se dedique a servir en función de esa visión y de ese sueño, va ganando influencia. Es una persona que debe ser genuina, de lo contrario se le devuelve como un boomerang lo que hace, se le vuelve todo en contra. Debe ser honesta, en ese interín desarrolla autodisciplina, se compromete con la causa, es responsable y todas esas características las va desarrollando en la medida en que tenga un sueño y se dedica a servir en función de un sueño, una visión que pueda beneficiar a un colectivo. Y yo pienso que lo otro, ahí sí como resta el dicho, en el camino, aquí sí vale eso, en el camino se arreglan las cargas. Si espera tener todas las cargas arregladas para empezar a desarrollar su liderazgo, es muy complicado. Pienso que en el camino el diamante se va puliendo, llamámoslo de esa manera. Sueño o propósito o sueño y propósito. Las dos cosas son compatibles. ¿Qué significa propósito para vos? ¿Todos podemos encontrar un propósito? Bueno, hablemos un poco de ese tema. Bien, lindo tema. Sí, para mí, misión de vida o propósito para mí es lo mismo. Y en mi concepto, el propósito es el sentido de nuestra existencia, el saber para qué tú estás en este mundo, para qué te parió Dios en este planeta, con qué finalidad. Para mí ese es el propósito. Mucha gente dice, sí, yo he venido a servir, pero es preciso definir servir en qué. Y desde el desarrollo de cuáles talentos vas a servir. Entonces, para mí el propósito es esa finalidad, el para qué estoy en este mundo. Ahora, para saber en qué voy a servir, me parece importante que tú identifiques tus talentos. ¿Y cómo identifico un talento? Bueno, revisa qué te gusta hacer, qué disfrutas hacer y de eso que disfrutas hacer, ¿qué te has dado cuenta que haces bien, que haces de manera sobresaliente? Ahí vas identificando el talento y ponlo en función de un propósito que tú identifiques. Los sueños, podemos decir que los sueños pueden ser proyectos de vida. Por ejemplo, por dar un ejemplo, yo sueño ser especialista o sueño ser ingeniero. Ese es un proyecto de vida. La idea es que esos proyectos de vida estén conectados con esa misión o propósito de vida. Entonces, si yo sueño ser un destacado emprendedor o un destacado empresario, la idea es que ese sueño o que ese proyecto de vida esté guiado por esa misión de vida para no hacer las cosas desarticuladas. Yo creo que cuando alguien empieza un emprendimiento, particularmente en el network, y no tiene clara su misión de vida o la misión está para acá y el network está para allá, tarde o temprano ese emprendimiento fracasa porque no está alineado con su misión. Y eso lo dice muy claramente un libro que estudiamos el mes pasado que se llama El 11º elemento o el 11º elemento. Habla de eso habla de eso claramente. Muy bueno, amigo. Pensaba, Mauricio,
este lineamiento que haces y este orden entre, lo veo desde el análisis del negocio, ¿no? Digo, talento / habilidad y posible mercado donde aportarle valor social con tu talento / habilidad. Esta sumatoria de ingredientes construyen para vos un propósito. O sea, si yo te tuviera que decir, bueno, ¿cuál es la fórmula del propósito? La fórmula que es sueño / o sea, mejor dicho, talento / servicio social con tu talento. ¿Eso da igual a propósito? O sea, para que las personas puedan tener algo práctico como, bueno, ¿cómo encuentro mi propósito? Okay. Que es algo... ¿Me explico? Sí. De hecho, en mi libro ¿Cuál es tu clic? El primer capítulo habla son capítulos a manera de preguntas. El primer capítulo se titula ¿Cuáles son tus talentos? El segundo capítulo se titula ¿Cuál es tu misión de vida? Y comparto unos elementos que te pueden servir de guía, que te pueden ayudar, porque eso solo lo defines tú. Entonces, yo diría que en la medida en que identifiquemos los talentos, bueno, yo tengo esos talentos, la idea es ponerlos en función de servir a la gente. Entonces, desde este talento, ¿qué servicio quisieras prestar para agregarle valor a la gente? Y ahí se va definiendo la misión. Por ejemplo, alguien me dijo alguna vez, me dijo, por ejemplo, la misión de Mauricio es, o su arte, me dijo, pues se refiere a la misión. El arte de Mauricio es enseñar, me dijo él. Y yo, bueno, sí, va por ahí. Entonces, en mi caso particular, yo identifiqué como misión de vida promover el desarrollo de liderazgo en las personas. Para mí esa es mi misión, promover. A través de talentos, un talento, considero yo, si sonara a baja modestia, digamos, creo que un talento es escribir, creo que un talento es la oratoria, por ejemplo. Entonces, yo puedo apuntarle a esa misión desde varios proyectos que desarrollan mis talentos. Por ejemplo, crear contenido en redes. Ese es un proyecto que va encaminado a esa misión de promover el liderazgo en las personas. Escribir libros es un proyecto que me permite desarrollar un talento encaminado a la misión de promover el liderazgo en las personas. El dar conferencias, el desarrollar el negocio de network marketing, el empoderar personas para que desarrollen su negocio y puedan transformar su calidad de vida. Todo eso son proyectos que están apuntados hacia esa misión de vida. Entonces, la misión es esa. En mi caso particular, cada quien identifíquela, ya vaya definiéndola, promover el liderazgo en las personas. Bien, entonces la misión nunca se termina de realizar, ni en 17 vidas. Bien, y lo que yo he leído, lo que he aprendido de diferentes mentores y autores, es que están los proyectos de vida que desarrollan los talentos rumbo a una misión y que esa misión y esos proyectos están guiados por una estrella polar. Dirán varios autores, la estrella que te guía en tu cielo personal, que es el ideal de vida. Entonces, ¿cuál será mi ideal de vida? Que todos los seres humanos desarrollaran liderazgo. Es una utopía. Pero como decía un director de cine argentino, Francisco Birri, justamente dijo, la utopía o el ideal es inalcanzable. Si te mueves 10 pasos, la utopía o tu ideal se aleja 10 pasos. Si te mueves 20 pasos, se aleja 20 pasos. Le preguntaba a un periodista, entonces, ¿qué sentido tiene definir un ideal si nunca lo vas a alcanzar? Es más, que cada vez que te acerques se aleja. Claro que tiene un sentido, dijo él. El sentido de esa utopía, de ese ideal de vida, es que te sirve para caminar. Independientemente de si te acercas, de si lo logras o no lo logras, te sirve para caminar. Entonces, yo por eso digo ahí en el libro, nuestra máxima evolución, que era yo haciendo la analogía con la evolución biológica, es que todo ser humano identificara un ideal, una misión de vida y unos talentos, y que diera lo mejor de sí para sacar su mejor versión y para desarrollar esa misión que en última va en función de servir a otros. Esa creería yo que sea la máxima evolución, que como tal es una utopía, pero no sirve para caminar. Lo leí, eso me pareció maravilloso. Evolución, utopía, nuestra mejor versión. ¿Qué construiría socialmente eso? Imaginemos un segundo esa utopía, convertida en realidad. Cada uno evolucionando desde la herramienta de liderazgo, transformando su vida, desprendiéndose de lo que no, agregando lo que sí, encontrando su centro, persiguiendo sus ideales. ¿Qué construiríamos socialmente? Soñemos un segundo esa utopía. ¿Te lo has imaginado?
Oye, pues ahora que lo mencionas, no. Okay. No imaginamos ese escenario, porque como es un escenario utópico, pero bueno, pero yo pienso que hablando como en borrador, digámoslo así, yo creo que sería un mundo pues cada vez, un mundo más evolucionado, un mundo donde se respetara el entorno, se respetara el planeta ante todo. Vamos a desarrollarnos respetando las diferentes formas de vida, respetándonos los unos a los otros, y no solamente respetando, sino también conviviendo en paz. Porque una cosa es respetar y no me meto con vos, otra cosa es, no solamente te respeto, y no podemos convivir, podemos compartir, podemos intercambiar, podemos interactuar, podemos ser tolerantes, así seas de otra ideología política, así seas de otro partido, de otro equipo de fútbol, así te guste otro deporte, en fin. Entonces yo pienso que en ese orden de ideas tendríamos una sociedad más evolucionada. Si llegamos a ese nivel de utopía, pues prácticamente se acabarían los problemas. Y no nos imaginamos pues una sociedad o un mundo sin nada que resolver. Bueno. Entonces, buen punto ese. Siempre habría algo que resolver. Si no, no tendría sentido entonces los ideales y las misiones de vida. Sabes que en mi caso particular, el liderazgo, la herramienta de liderazgo me ha servido más para desprenderme que para agregar, para sacar cosas que no servían. Y de esa forma hay más espacio para agregar quizá lo que tiene que ver con vos, buen punto, con tu centro, y encontrar de una forma más liviana una dirección. Teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Qué te has tenido que desprender? ¿Dónde dijiste esto que...? Porque yo creo que los seres humanos no somos libres de, somos libres para. Es la diferencia. Nosotros no somos libres de las condiciones pasadas, no somos libres de lo que hemos atravesado con nuestra familia, no somos libres de nuestro contexto sociopolítico, no somos libres de la influencia que han tenido nuestros padres sobre nosotros, pero sí somos libres para cambiar eso. Pero todo eso ya nos ha atravesado y nos ha hecho comportarnos de una forma muy subjetiva, muy particular, muy única, que nos hace diferentes, únicos y irrepetibles. Entonces yo lo que te pregunto es, yo me tuve que desprender de muchas cosas para poder encontrar mi centro de liderazgo. ¿Te has tenido que desprender de cosas, de modelos de pensamientos, de algunas cosas, inclusive creencias complejas, como para encontrar tu centro, tu liderazgo? Buenísimo eso, Yamil. Y me hiciste acordar que leyendo un poquito sobre libertad, a raíz de una charla que iba a hacer, porque hablamos en nuestro contexto del proyecto de emprendimiento en Network, se habla mucho de libertad, pero se habla de libertad como si fuera un concepto absoluto y único. Okay. Y bueno, habrá muchos tipos de libertades, pero de lo que yo leí, tuve la oportunidad de estudiar un poquito, se habla de libertad financiera o económica, y es llegar a un punto donde no necesitemos trabajar de ninguna manera para tener dinero. Que si nos vayamos para la luna de vacaciones 2 años, el dinero sigue fluyendo. Okay. Se habla de libertad personal, de tener la posibilidad de hacer lo que nos apasione sin tener un patrón, un jefe, un supervisor, en fin. Se habla de libertad individual, y la libertad que tenemos en nuestros países con todas las problemáticas que puedan tener, pero tenemos libertad en nuestros países de escoger una religión, de escoger un equipo de fútbol, de hacer empresa, la empresa que elijamos, de seguir la profesión, la que gustemos, de incorporarnos al mercado laboral en lo que podamos conseguir o en lo que queramos hacer. Libertad de congregarnos, de hacer fiestas, de reuniones, eventos, de filmar, de publicar material y contenido. Eso es una libertad. Y habla de otra libertad, que es la libertad interior. Y esa es, me parece que es la que haces referencia. Es la libertad interior, que esa es la que hay que conquistar desde adentro, valga la redundancia, porque es hasta qué punto somos libres de paradigmas, de lo que estabas hablando, de creencias, de autolimitaciones que frenan esa evolución personal, esa evolución de nuestro liderazgo personal. Y a propósito de eso, para el libro de ¿Cuál es tu clic?, yo entrevisté varios emprendedores exitosos en diferentes ámbitos, los entrevisté en YouTube, saqué las mejores enseñanzas y las publico en el libro, más otro tipo de información. Y uno de los que entrevistamos se llama Nelson Cardona, el primer ser humano con prótesis colombiano en coronar los 7 picos más altos del planeta desde la base hasta la cima. Okay. Y estuvo en el Everest creo que 2 veces.
Y él dijo que en un accidente de una pierna bastante afectada, y para coronar el Everest, él llegó a una dura decisión si era mejor amputarla y hacerlo con prótesis o mantenerla. Y él dijo, no, definitivamente yo la voy a amputar. Y él nos dijo en la entrevista, dirigiéndose al público, dijo, yo me tuve que desprender de una pierna para poder coronar el Everest, la cima más alta del planeta. Y le pregunta a la audiencia, ¿y tú de qué te tienes que desprender? Claro, él no hace referencia a desprenderse de una parte física, hace la analogía. Hay que desprenderse, dice él, de paradigmas mentales, el no puedo, el no tengo tiempo, el no tengo la edad para eso, el nunca he hecho esto, es que yo siempre he sido así. Son paradigmas, son frenos que tenemos que desprendernos, que nos dan más libertad para poder tener mayor maniobra y poder evolucionar y avanzar hacia los sueños que queremos conquistar. Bueno, te escuchaba. No conocía esta historia. Después pasame información sobre esta persona que me parece increíble. Claro que sí. El Everest, impresionante, sin una pierna. Y conectaba con 2 versiones mías de los últimos 3 años. La primera que la hablamos un poquito en el barcito, que te decía en mi versión descreía del propósito, y te compartí la película de Soul, que habla, a mi criterio, le hace una crítica a la búsqueda eterna de la meta, de la proyección del ideal afuera, ¿no? Y le hace una buena crítica a favor del existencialismo, de disfrutar lo sencillo, la existencia humana, la simpleza por el hecho de vivir ahí. Exacto. Sin embargo, también veo en esto que compartís cómo a veces los obstáculos, y esto es una frase que a mí me gusta mucho, te hacen encontrar un propósito. O sea, yo cada vez que veo los obstáculos en mi vida, digo, fueron los que le dieron dirección a mi propósito, me acercaron. Y muchas veces vemos los obstáculos que vamos teniendo, ¿no?, de una forma demoníaca, como ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué atraigo esto? ¿Por qué esta es la situación que la vida me pone por delante, ¿no? Y desde el estado de víctima. Y cuando encontrás en el para qué el obstáculo, me ha servido a amigarme con el propósito, ¿no? Como poder decodificarlo y observarlo cada vez más. ¿Tenés algo que nos puedas compartir que le ayude a la audiencia a encontrar un propósito a pesar de los obstáculos con los que hoy convivimos en Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, sobre todo coyunturales, económicos? Porque en esa nebulosa veo que hay mucha gente que no puede ni pensar la idea de la búsqueda de un propósito entre hacer lo mandado, la comida, el ocio, pagar deudas, saldar cuentas. Y por ahí observan este podcast y dicen, ¿de qué me hablan estos tipos? Ni cool. Entonces, ¿hay algo práctico que vos nos puedas compartir? Que, mira, este paso, y vas a empezar a encontrar tu habilidad, y a partir de tu habilidad, la misión para la búsqueda del propósito. Pues bueno, Yamil, una opción puede ser, se me ocurre, como te la planteé, ir como de lo particular a lo general. Bueno, es qué disfruto hacer, qué lo que disfruto, me gusta hacer, lo hago bien, lo hago de manera sobresaliente, voy identificando talentos, y esos talentos los pongo en función de algo que le sirva a la gente, y ahí voy bosquejando mi misión de vida. Ahora, podríamos también ir al contrario. Es que la persona diga, bueno, ¿yo en qué quisiera servir? ¿Yo en qué quisiera generar un cambio? Tener un ambiente más sano, que haya una convivencia más pacífica entre los pueblos, entre las comunidades, entre las personas, que menos personas se enfermen, por ejemplo, que haya mayor conciencia de hábitos saludables. Bueno, ahí estoy poniendo 3 ejemplos. O que haya depuración en la política, que haya política genuina y no politiquería. No sé. Entonces, puede ser que tú identifiques una problemática que quisieras contribuir a resolver, o algo, o en un tema en lo que tú quisieras servir, que te encantaría servir, que lo harías de manera disfrutándolo y no como algo que toca trabajar para poder ganar dinero para vivir y, como decía Yamil, para cubrir cuentas y pagar facturas.
Entonces, ahí vamos de lo general a lo particular. Se me ocurre. Entonces, bueno, me gustaría servir en esto, apoyar en esto, ayudar a resolver este problema, servir en esta temática, en esta problemática, en estas situaciones, y te vas devolviendo y hasta que llegas, bueno, ¿y cuál es mi fortaleza para ponerla en juego o en función de esa situación en la que yo quiero servir y aportar? Y pienso que eso va moldeando el tema de la misión. Ahorita que hablabas de que te puse a pensar lo de la película, bueno, pero el propósito, como que más allá del propósito, yo vengo es como a gozar de la vida y a gozar de la existencia. Y yo creo, mi querido Yamil, que una cosa no quita la otra. Como te conté en el café, la otra vez con una situación, un tema de salud física y emocional, todos somos seres humanos y cosas por superar y las seguimos superando y seguimos aprendiendo, aprendices por excelencia eternos debemos ser. Y tuve una sesión de psicoterapia y la otra vez la psicoterapeuta me dijo, bueno, ¿tú crees que a qué has venido a este mundo? ¿Que a qué has venido aquí? ¿A vivir para qué o qué? Y dije, no, yo pienso que aquí hemos venido a disfrutar la vida y a servir. Entonces, creo que son las dos cosas. A servir ya tiene que ver más con el propósito y a disfrutar tiene que ver más como lo que vos decías de gozar la existencia. Por eso venimos ahorita con mi esposa, que hicimos un alto acá en Buenos Aires unos días y que seguimos para Bariloche y para los glaciares. No es como tal un viaje con propósito, es con el propósito de disfrutar, de gozar, entre comillas, la existencia. Entonces yo diría que una cosa no quita la otra, pero creo que ante todo uno tiene que sí disfrutar la vida. Yo pienso que sí, porque a veces las personas con el fin de desarrollar un propósito o un proyecto o un talento buscan ante todo el reconocimiento, la realización, el logro y se meten tanto en ese tema, se van al otro extremo que dejan de vivir y disfrutar la vida. Y pienso que eso es un reto que todos los seres humanos debemos tener y es realmente, como dicen los grandes autores, es cómo puedes hacer más presencia, estar más presente y estar más aquí y ahora, que a mí particularmente me cuesta mucho. Y siempre busco decirme a mí mismo, Mauricio, aquí y ahora, porque a veces la preocupación nos pone en el futuro, ¿no? Y entonces cuando nos preocupamos dejamos de disfrutar el momento presente. Sí. Ese pienso que es un gran reto a propósito de disfrutar la vida, es estando presentes. A mí me cuesta mucho, pero trato de ser consciente cada vez. Bueno, yo tengo un anclaje para intentar estar en el momento presente que corporal. Cuando me estoy yendo a las ideas, a los pensamientos, en una meditación que hice puntual, me aprendí a traerme con un movimiento del cuerpo. Entonces me hace acordar que estoy en las ideas y es acá, presencia. Y vuelvo a conectar con lo que esté sucediendo en el aquí y ahora. O sea, tu santo y seña es este. ¿Cómo? No, esto. Hago así, lo estoy spoileando, okay. Pero hice una meditación y en una meditación me acuerdo, llegamos a un lugar sensible del plano inconsciente y ahí, mediante un anclaje corporal, que esto es una de mis locuras de cuando, hace muchos años, me acuerdo que hice un movimiento puntual con una chica que me guió, que me dijo, momento presente, y me apellizcó el dedo en ese momento. Okay. Y cada vez que me estoy yendo, me toco y me traigo. Okay, bien. ¿Viste? Y me acerco al aquí y ahora. Que creo que es muy difícil igual, 100% conectado al momento presente. Hay momentos en el día que... Pero al fin y al cabo eso es la vida. Cuando vos ves, decís, la sumatoria de los momentos presentes es los que realmente vivimos. Lo que realmente vivimos. Y se ven mucho en el amor esos momentos. Y por eso te quiero preguntar, se ve mucho en el amor con hijos, seguramente. Se ve inclusive haciendo el amor. Cuando vos estás, hay mucho presente por momentos y hay conexión en el lenguaje para con otros desde el amor. Hace muchos años estás en pareja y tienen una pareja que la verdad que yo los veo y son muy sólidos ambos. Son muy sólidos, saludables. Se los ve bien y vos me contaste que están bien hace muchos años. Emprender en pareja ha sido un tema para mucha gente. Claro, ha sido un tema para mucha gente. Nosotros convivimos con estas situaciones en las cuales uno puja para un lado, el otro puja para el otro. Hay rispideces, hay momentos que uno evoluciona, el otro no. Herramientas
para construir un emprendimiento saludable y sobre todo cuando ambos eligen emprender con todo lo que conlleva el emprendimiento en sí, que complejo. Oye, buenísimo ese tema, mira, y de eso ni lo hablamos en su momento en el café. Bueno, quiero abordar el tema desde lo siguiente. Ok. Cuando termino el libro Biología del Liderazgo, estoy escribiendo otro que se llama El liderazgo no es un cuento, basado en historias de la vida real, así se va a llamar el libro, y compone la trilogía Líderes por Naturaleza. Líderes por Naturaleza, Biología del Liderazgo y El liderazgo no es un cuento. Mientras el libro estaba en una revisión previa de pares que me nutren, yo dije, voy a aprovechar el tiempo para ir escribiendo otro libro, porque yo hace varios años me propuse siempre estar en modo escritor de un libro distinto. Entonces estaba pensando qué tema y estaba ahí en la biblioteca, en mi estudio, mirando libros y echando cabeza a ver qué tema. Y se me ocurrió trabajo en pareja. El libro que viene, no el que publicaré Dios mediante este año, sino el otro, es sobre trabajo en pareja. O sea, me adelanté. Te adelantaste. Te estoy leyendo energéticamente, amigo. No estás en el aquí ahora. Y entonces fíjate que un editor de Estados Unidos que revisó esta versión, que hizo un comentario bastante positivo de Biología del Liderazgo antes de que fuera publicado, él no nos conoce a Pancha, a mí personalmente. Nos hemos hecho 2 videollamadas y ya está. Okay. Pero nos sigue mucho en redes y en los estados. Y él me mandó un correo electrónico y me dijo, oye, deberías de escribir un libro, algo así, sobre cómo hacer un emprendimiento en pareja, en el marco del amor, en el marco de la buena relación, algo así. Y coincidió con la idea que ya estábamos desarrollando y ya tengo un primer borrador de la tercera parte de ese libro. Bueno, bien. Mira, retomando ya el tema muy puntual, con mi Pancha llevamos 27 años de casados, 2 hijos, una nieta que tiene apenas 15 meses. Y te cuento porque cuando terminábamos, en muchas ocasiones que terminamos oratorias, seminarios, convenciones, en fin, y íbamos a cenar, muchos líderes en la cena o personas que se acercan al final de la conferencia, una pregunta muy frecuente, que fue lo que me animó a escoger el tema para escribir, es ¿cómo emprender en pareja? Tengo cierto lío con mi esposo, tengo cierto lío con mi esposa, danos tips de cómo emprender en pareja. Tanto así que recientemente grabamos un podcast sobre trabajo en pareja en el marco de nuestro negocio. Entonces, yo creo que la base debe ser una muy buena relación, valga la redundancia, de la pareja. Si no hay una muy buena relación de pareja, difícilmente habrá una buena relación en el emprendimiento o en cualquier otro tipo de proyecto que vaya más allá de la relación interpersonal. Entonces, pienso que la base es eso, la base es el amor, el respeto mutuo, la mutua edificación, no impostada, sino genuina. Si vamos a llamarle la atención al otro, vamos a decir así, o queremos decirle algo al otro, siempre en privado, nunca en público, no reprochar, no desedificar, ni en público ni en privado, obviamente mucho menos en público. Y un tipcito es que con Pancha en algún momento dijimos, vamos a hacer lo siguiente, cuando yo note que tú has cometido alguna falla, me das licencia para decírtelo, obviamente decírtelo de buena manera y con el ánimo de construir. Y viceversa. Si yo cometo una falla, yo te daría la licencia de que me la digas. Entonces acordamos en que ninguno se iba a contrariar o a enojar porque alguien le haga una observación en una falla que está haciendo, que no se va a tocar. Como decimos coloquialmente, no se va a mosquear, sino que va a estar tranquilo, lo va a recibir con beneficio de inventario, porque sabemos de antemano que se dice para el crecimiento de la persona y de la relación. Este es un pacto sencillo que se puede hacer, porque si no se hace ese pacto, si no se hace explícito, y alguien, así no sea en público, en privado, le dice, digamos que se lo dice de buena manera, porque si no se dice de manera asertiva, sino de mala manera, se toma como una crítica destructiva. Entonces, digamos que la persona le dice, mira, realmente he visto que en más de una ocasión, por ejemplo, estás haciendo esto o diciendo esto de aquella manera o haciendo esta cosa que no es la manera correcta, por más que se lo diga bien y en privado, lo puede tomar en cuenta y tiende a defenderse, reaccionar y genera conflicto. Pero si ya ha habido el pacto, entonces ya sabe que lo recibe en buena onda y que sabe de antemano que es para el mejoramiento de la persona y por consiguiente de la relación. Yo pienso que hacer ese pacto sirve para la relación de pareja y la relación en el emprendimiento o en cualquier otro proyecto que la pareja decida echar para adelante, que decida iniciar. Eso. Y lo otro, mi querido Yamil, eso que tú ves, te digo francamente, es
tanto en público como en privado. Digamos que, modesta aparte, llevamos una muy buena relación. Obviamente pueden haber desacuerdos, podemos decir algunas cosas, pero no es porque en la tarima o delante de la gente nos tratamos muy bien, pero que al interior entonces somos diferentes y a veces no respetamos. No. La verdad, buscamos que como nos tratemos internamente, no importa si alguien nos está viendo, no hay lío. Okay. Buscamos interiorizar de esa manera. Ajá. Sabes que ya estamos llegando al final. Te comparto algo y les comparto a todos algo. Hace muchos años yo hice un taller de parejas conscientes y que después me sirvieron hasta el día de hoy para el emprendedurismo. Y nos marcaban 4 puntos, viste, que no los voy a explicar ahora, pero uno tenía que ver con la zona de estima, aprender a resolver los problemas de estima por fuera del puente de relación. La relación es igual de importante que el amor a la persona, ¿me explico? O sea, yo puedo amar a mi compañera, pero si no amo el puente que tengo con mi compañera, que la relación es complejo, por eso la importancia de los acuerdos. Uh-huh. La importancia de los acuerdos que dejan el puente limpio, claro. Otra era la zona de sexual, no vamos a hablar de eso hasta ahora tampoco. Otra era la zona de identidad y otra era la zona económica. Pero yo creo que por eso es tan importante la herramienta del liderazgo, porque ustedes me compartís que son claros con sus acuerdos, son amorosos. Yo creo que ahí está la clave de todo en el liderazgo. El cómo muchas veces es igual de importante que el desde dónde. Porque yo te puedo decir desde dónde quiero ajustarte, desde el amor, pero tengo un mal cómo. Si yo, por ejemplo, te digo, tenemos que hablar. Por ahí la otra persona se mal predispone, empieza a pensar de qué vamos a hablar, se va a acabar la relación, qué pasó, y no es lo mismo que vos por ahí estás diciendo... Las dos cosas. Claro, tu objetivo es amoroso, pero no es lo mismo que te diga, mira, mi amor, te amo con todo mi corazón, nuestra relación no está en juego, esto es para mejorar, te quiero proponer una charla para darnos un feedback. Eso es totalmente diferente. Claro, es que hasta el tono tiene que ver con el cómo. Tono. Y puede tener resultados completamente distintos. Tal cual, amigo. Cerrando este espacio, si fueras, ¿qué animal te representa como un líder? Si vos tuvieras que elegir un animal. Y no, la verdad que me identifico con este animal y dame motivos. No, realmente yo siempre me he identificado con el león. Okay. De hecho, es porque es el líder por naturaleza del reino animal. De hecho, nuestro logotipo de marca, líderes por naturaleza, es un león que la melena y el cuello forman la L de líderes. Y fíjate que dicen que el león es muy vago porque manda a cazar a la hembra. Pero ya es unos roles que fíjate que rompe con el machismo, es unos roles que han establecido, a veces ayuda a cazar, pero mientras la hembra caza, el león está protegiendo la manada, está pendiente de que no haya ningún tipo de situación que impida la caza, que es clave para la supervivencia de la especie. Y además el león es autoridad, es carácter. Por más que nos podamos quebrar en situaciones, porque yo me he quebrado en situaciones y también he llorado y también he preguntado, pero ¿y por qué? Como nos pasa a todos los seres humanos, pero el león nos da ese ejemplo de ímpetu, de estar al frente, no importa las situaciones, está como erguido, le pone postura y actitud. Por ese lado me identifico con el león y es uno de los ejemplos que está en el 5º capítulo. Lecciones de liderazgo del reino animal. Impresionante, no lo leí, parece que lo estamos promoviendo ya. Amigo. Ya como mucho. Gracias, Mauricio Castillo, conferencista reconocido en Colombia y en toda Latinoamérica, ha dado conferencias por muchísimos países. Gracias, amigo, por tu tiempo, gracias por tu transparencia, tu vulnerabilidad, tu conocimiento. Y les mandamos un saludo inmenso y nos vemos en la próxima entrevista. Chau, chau. Así es, gracias, con todo amor. Dios bendiga sus sueños.